Bueno, muy bien. Entonces, damos la bienvenida oficial. Bienvenidos nuevamente a todos. Gracias por estar aquí presentes. Gracias por destinar parte de su tiempo a este webinar que por lo menos lo hallé muy interesante y que hace, o por lo menos pretende hacer un aporte importante a lo que es la práctica profesional del kinesiólogo. La mayoría de las personas que se anotaron son kinesiólogos o estudiantes de, así que creo que si están aquí es porque algo de su práctica profesional o su futura práctica profesional tiene que ver con esto, ¿sí? Obviamente que este webinar o esta clase o esta charla que podemos tener aquí no tiene que ver con la farmacología per se, ¿sí? No tiene que ver con hablar de mecanismos de acción, de farmacocinética, de interacciones, etcétera, es decir, todo lo que ustedes seguramente han tenido que estudiar en algún momento en la universidad y que a lo mejor no muchos simpatizaban por eso, sino que eso que estudiaron en la universidad, ahora cuando nos encontramos con pacientes, sobre todo que tienen lumbalgia o lumbociatalgia, tenemos que tratar de filtrarlo de alguna manera para que pueda ayudarnos en nuestra orientación, es decir, en cómo nosotros orientamos a nuestros pacientes y cómo le brindamos herramientas al paciente en pos de su mejoría. Es muy importante entender de que la lumbalgia, ¿sí?, el dolor de espalda baja, es una entidad musculoesquelética que afecta a una gran proporción de la población a nivel mundial y que es una de las principales causas de ausentismo laboral, de discapacidad, etc. Entonces, no estamos hablando de una enfermedad infrecuente, ¿sí? Estamos hablando de un cuadro clínico que es muy prevalente y que poco más, poco menos, muchos de ustedes se han encontrado y se seguirán encontrando con personas que padecen dolor lumbar, ¿sí? Por lo tanto, habiendo hecho esta breve introducción, ahora sí vamos a meternos directamente en lo que es la presentación, ¿sí? Vamos a compartir pantalla. Bien, ahí estamos. Y vamos nomás para lo que es la presentación. Bien, entonces, quizás como todos estando aquí pudieron haberse encontrado con un paciente que padezca de dolor lumbar o lumbociatalgia, o a ustedes mismos le haya ocurrido padecer dolor lumbar o lumbociatalgia, o tienen un familiar, conocido, amigo, etcétera. Todos o la mayoría de ustedes, en mayor o menor medida, han tenido que recurrir al uso de la medicación, ¿sí? Es casi como que cae de maduro y me duele, ¿qué tomo? ¿Tomo un analgésico o tomo alguna otra pastillita que me va a representar un alivio, un beneficio sintomático a este cuadro clínico que en muchos casos es muy difícil poder determinar la causa y o etiología? Bien, por eso en la literatura científica ustedes muchas veces habrán leído o habrán escuchado de hablar con respecto al dolor lumbar inespecífico, ¿sí? Ahora, esa inespecificidad es lo que le da al dolor lumbar esta variabilidad al respecto de qué medicación es la más apropiada. Por ende, se ha estudiado un conjunto de medicamentos que a priori intentan mejorar la clínica del paciente, ¿sí? Ahora vamos a definir a qué apunta esto de la mejora clínica del paciente. Entonces, vamos a contextualizar. Ya decíamos que la lumbalgia es la causa de discapacidad de origen musculoesquelético más prevalente a nivel mundial, que lleva a ausentismo laboral, que lleva a trastornos asociados al sedentarismo, que lleva a trastornos asociados a nivel emocional, ¿sí? Pero ese paciente que está con lumbalgia, que está padeciendo este dolor lumbar, habitualmente va a recurrir a un profesional de la salud, que muchas veces en nuestro sistema de salud o en nuestro contexto a nivel de salud pública, de salud privada o sistemas mixtos como son las obras sociales, primero consultan al médico, ¿sí? En general es un traumatólogo la primera consulta
de un paciente que tiene dolor lumbar. Muchas veces ese traumatólogo solicita una serie de estudios que le ayudarían a determinar cuál es la causa de ese dolor lumbar. Digo le ayudarían, hablo en potencial, porque por lo menos sabemos muy bien que existe una gran cantidad de hallazgos imagenológicos detectados en resonancia magnética y en radiografía que dan cuenta de procesos degenerativos, principalmente a nivel del disco y a nivel del canal medular, que se encuentran presentes en sujetos asintomáticos. Entonces, aquí caemos en un problema que puede ser una clase extra en otro momento. Caemos en el problema de tratar al paciente desde el punto de vista clínico a partir de un hallazgo imagenológico. Eso es una limitación muy importante que existe a nivel de la atención de los pacientes. Por otro lado, ese profesional médico habitualmente le va a prescribir al paciente una medicación porque presupone que justamente ese analgésico que le va a brindar, digo analgésico como un ejemplo, le va a ayudar a reducir sus síntomas. ¿Bien? En algunos casos, ese profesional médico va a derivar a un especialista. ¿Bien? Y cuando hablo de especialista estoy hablando en forma genérica. Nosotros los kinesiólogos solemos considerarnos especialistas en este tipo de cuadros, ¿bien? Pero qué tipo de atención estamos brindando a estos pacientes también podría ser tema de otro webinar o de otra clase en otro momento, ¿bien? Cuando hablamos de derivación al especialista se ha puesto muy en boga, es muy común encontrar los llamados especialistas en dolor, ¿sí? De hecho, en distintas universidades de Argentina se dictan cursos de especialista en dolor, ¿sí? Que tienen un gran contenido de todo lo que es el oficio patológico, el manejo analgésico medicamentoso, el manejo conservador, etc. Por lo tanto, esas conductas terapéuticas habitualmente llevan básicamente a la prescripción de estudios por imágenes, medicación y especialista en dolor. Pero si todo lo pudiésemos resumir, termina recayendo en la indicación de una pastilla, ¿sí? O de un conjunto de pastillas. Entonces aquí nos encontramos con una gran situación que puede ser que un paciente le diga al otro, para mi dolor lumbar o mi lumbociatalgia, yo me encuentro tomando pregabalina. Ajá, bien, acá tenemos una de las vedettes más indicadas en el tratamiento del dolor lumbar. Puede ser que otro sujeto le diga, a mí el traumatólogo me indicó tramadol. Me contaba un colega el otro día que en el hospital donde trabaja, paciente con dolor lumbar, el fisiatra le indica tramadol. Bien, perfecto, vamos a ver qué pasa con eso. Sin embargo, puede haber otro paciente que te diga, no, a mí me indicaron un corticoide. Ajá, bueno, sabemos que los corticoides son potentes antiinflamatorios, analgésicos, o sea que aquí encontramos que todas estas intervenciones obviamente van a portar una plausibilidad, una verosimilitud biológica, es decir, los mecanismos de acción por los cuales actúan son completamente coherentes con el efecto que deberían producir. ¿Bien? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cada uno de los medicamentos que nosotros vamos a conversar hoy tienen un fundamento desde la plausibilidad biológica. Ahora, la siguiente pregunta sería, desde el punto de vista clínico, ¿qué efecto tienen? Entonces aquí es en donde tenemos que justamente preguntarnos, ¿qué tanto funciona la medicación en los casos de personas con lumbalgia o lumbociatalgia? ¿Bien? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Mi propuesta es hacer un recorrido por la literatura científica que tiene mayor rigor metodológico, ¿sí? Desde el punto de vista metodológico a nivel mundial. Es decir, vamos a ver qué nos dicen los autores que se han encargado de exhaustivamente estudiar este tema, es decir, la medicación en la lumbalgia, y vamos a mostrar las evidencias más pesadas, más crudas, más fuertes, que o apoyan o le quitan apoyo al uso de la medicación, ¿sí? No quiero spoilearme mi propia charla. Pero sí es muy importante que, como profesionales de la salud, los kinesiólogos sepamos interpretar lo que nos dice la literatura científica, ¿bien?
como hablaba al principio, para poder guiar mejor al paciente en la toma de sus decisiones. Para hacer eso, primero necesitamos poner en claro algo que es fundamental. En el año 2018 salió publicado este paper que dice cuáles son los principales instrumentos de medición de las variables desenlace o las variables resultado para los ensayos clínicos de lumbalgia inespecífica. ¿Sí? ¿Cómo fue hecho este estudio? Bueno, se juntaron los investigadores más renombrados a nivel mundial sobre la lumbalgia, los clínicos, es decir, los terapeutas más renombrados a nivel mundial sobre la lumbalgia, y un conjunto de pacientes que padecen lumbalgia. En 3 estadios, cada uno de esos grupos definieron cuáles eran para ellos las variables más importantes a medir en personas que tienen lumbalgia. Una vez que cada uno de esos 3 grupos definió cuáles eran esas variables, se juntaron y finalmente elaboraron un documento consenso en donde se determinó que la variable intensidad del dolor, funcionamiento o incapacidad física y la calidad de vida son las 3 variables más importantes que hay que medir en las personas que padecen de lumbalgia o lumbociatalgia. ¿Bien? Esto tiene mucho sentido porque alguien puede venir y decirme, cualquiera de ustedes podría venir y decirme, pero a mí me interesaría medir la flexibilidad de la cadena posterior. Pero a mí me interesaría medir la fuerza de la musculatura lumbar extensora. Pero a mí me interesaría medirle al paciente con lumbalgia la mecanosensibilidad del tejido nervioso, me interesaría medirle, hacer un test de modulación condicionada del dolor, es decir, un conjunto de cuestiones que obviamente son relevantes, que obviamente tienen sentido, ahora que se ha puesto muy en boga también la catastrofización, la kinesiofobia, utilizar escalas para medir esas variables, resultan muy importantes, pero lo trascendente, lo que le va a cambiar el día a día al paciente, son estas 3 cosas. La intensidad del dolor, el funcionamiento o incapacidad física y la calidad de vida. De hecho, los persuado a ustedes, por decirlo de alguna manera, a que si padecieron alguna vez una lumbalgia propiamente dicha, díganme en ese momento en el que no se podían mover del dolor, si les interesaba saber cuál era la fuerza que tenían, si les interesaba saber si podían tocarse con los dedos de la mano la punta de los pies. No. Ustedes lo que querían era que no les duela, poder moverse con facilidad y de esa manera mejorar su calidad de vida. Por lo tanto, estas son las 3 variables resultados o los desenlaces más importantes, ¿sí? Todo lo demás también es importante, pero no perdamos de vista esto porque los estudios que vamos a mostrar acá tienen que ver con la medición de estas variables. Entonces empecemos ya a hablar de medicación, ¿bien? Eficacia y tolerabilidad, ¿sí? O tolerancia, sería la traducción al español, de los relajantes musculares para la lumbalgia, una revisión sistemática y metaanálisis. Entonces, aquí vamos a meternos un poquito a la interpretación de lo que es un diagrama de Bosque, de este metaanálisis que forma parte de la revisión sistemática, y vamos a marcar las cuestiones más importantes. ¿Qué se comparó en este estudio? Los miorelajantes versus el placebo, es decir, ustedes sabrán que una revisión sistemática es un estudio que trata de resumir todo lo que se sabe sobre un tema. Bien, en este caso, resumir todo lo que se sabe sobre el uso de miorelajantes en personas con lumbalgia. Bien, ¿cómo sé yo si los miorelajantes funcionan? Los tengo que comparar con un placebo, mínimamente. ¿Sí? La comparación con placebo me va a permitir saber si ese miorelajante vale la pena ser utilizado o no. Bien, entonces, aquí tenemos en este estudio los miorelajantes versus el placebo. Vemos que el diagrama de Bosque, que es esta gráfica que se ve aquí, está conformada por la diferencia de medias y esta línea vertical es la línea de la hipótesis nula. La diferencia de medias es la estimación del tamaño del efecto y la línea vertical, la línea de la hipótesis nula, por eso dice 0. Estos diamantes, que se llaman aquí de color negro, son los tamaños de efecto de los efectos combinados. Entonces, ¿qué es lo que uno debe para básicamente prestar atención e interpretar un diagrama de Bosque? ¿Dónde está posicionado el diamante? El diamante acá dice total,
es el efecto combinado de todos estos fármacos que son miorelajantes comparados con placebo. Y vemos que acá dice total, ¿sí? Este diamante se encuentra cerca de menos 25 a favor de los miorelajantes en contra del placebo. Efecto de los relajantes musculares sobre el dolor al corto plazo en la lumbalgia aguda, ¿sí? La lumbalgia aguda. Bien, hay un beneficio a favor del uso de los relajantes musculares al corto plazo de 21 puntos. ¿Por qué 21 puntos? Porque el centro de diamante marca cuál es el tamaño del efecto, ¿sí? Que son 21 puntos, aquí marca. Denme un segundito que alguien se quiere sumar. Ahí está, Ezequiel Pellegrini. Ahí va. Por lo tanto, decíamos que 21 puntos mejora, medida en una escala VAS del dolor, los miorelajantes en las personas con lumbalgia aguda. Los autores destacan en el estudio que no hay certeza al respecto del uso de los miorelajantes en el medio y largo plazo. ¿Qué significa que no hay certeza? Que no hay estudios con la suficiente calidad metodológica para afirmar que sirvan, pero tampoco hay suficientes estudios para afirmar que no sirva. Por eso habla de certeza, ¿bien? Pero sí sabemos que en la lumbalgia aguda un miorelajante reduce 21 puntos el dolor en el corto plazo. ¿Qué pasa con la incapacidad funcional cuando comparamos los miorelajantes y el placebo? Bien, aquí encontramos que hay un beneficio a favor del uso de los relajantes en el corto plazo de 5 a 6 puntos. Bien, entonces aquí vemos el diamante, el tamaño del efecto son 5 puntos, 6,5 puntos. Bien, cuando se comparan estos dos miorelajantes con el placebo. Este miorelajante, en una dosis mayor, comparado con el placebo, produjo también un tamaño de efecto de 5 puntos. Por eso yo puse acá que los relajantes musculares en relación a la incapacidad funcional la mejoran en 5 o 6 puntos al corto plazo. Bien, vamos ahora a revisar qué nos dice la biblioteca Cochrane. Cochrane es la biblioteca más importante a nivel mundial en producir revisiones sistemáticas que tienen el mayor rigor metodológico. Por lo tanto, aquí compararon los AINES versus el placebo en la intensidad del dolor medida con la VAS en el corto plazo, es decir, en menos de 3 semanas. Entonces, AINES versus placebo en la intensidad del dolor medida con la VAS. Y aquí vemos que el diamante, era lo que explicaba antes, en el efecto combinado o el efecto total, se ubica a favor de los AINES, dando una estimativa de tamaño de efecto de 7 puntos. ¿Bien? Diferencia de 7 puntos a favor de los AINES. Por lo tanto, podríamos decir que los antiinflamatorios no esteroideos son superiores al placebo en 7 puntos para reducir el dolor al corto plazo, ¿bien? En menos de 3 semanas. Aquí vemos la comparación entre AINES y placebo en relación a la incapacidad funcional medida con la escala, con el cuestionario Roland-Morris, el cuestionario de discapacidad Roland-Morris, ¿bien? También al corto plazo. Y vemos que el diamante se ubica a favor de los AINES, aportando una estimativa de tamaño de efecto de 2 puntos. Por lo tanto, diferencia de 2 puntos a favor de los AINES, ¿bien? Seguimos entonces con la eficacia y seguridad de los antidepresivos para el tratamiento del dolor lumbar y la artrosis. Bien, revisión sistemática y metaanálisis. Nosotros nos vamos a centrar específicamente en el dolor lumbar. Entonces vamos a ver antidepresivos versus placebo para la variable intensidad del dolor medida con la VAS. Y vemos aquí que una estimativa de tamaño de efecto de 3,67 puntos a favor de los inhibidores de la recaptación de serotonina noradrenalina en la reducción del dolor al corto, 3 puntos, y medio plazo, 5 puntos. ¿Bien? Aquí se ve pequeño el diamante, aquí también se ve pequeño el diamante. ¿Por qué se ve pequeño? Porque justamente 3 y 5 puntos son tamaños de efectos pequeños, ¿sí? Pero ninguno de los diamantes, por lo menos aquí, de este de aquí y de este de aquí, tocan la línea de la hipótesis nula. Por lo tanto, decimos que tienen un efecto en la reducción del dolor entre 3 y 5 puntos. Fíjense que esto que está aquí es
el inhibidor de la recaptación de serotonina en noradrenalina, efecto a medio plazo y efecto a corto plazo. Este es otro fármaco, ¿bien? En relación a la intensidad del dolor, los otros fármacos que no fueron superiores al placebo son los antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos. Díganme, aquellos que tienen algo de experiencia en tratamiento de pacientes con dolor lumbar, si no conocen pacientes que han tomado antidepresivos tricíclicos. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, inhibidores de la recaptación y antagonistas de la serotonina, inhibidores de la recaptación de noradrenalina dopamina. ¿Por qué ninguno de esos antidepresivos tuvo un efecto a favor suyo en relación a la disminución de la intensidad del dolor? Fíjense que los diamantes cruzan todos, quizás es un poco chiquito el gráfico, pero todos los diamantes cruzan la línea de la hipótesis nula. Cuando un diamante te toca la línea de la hipótesis nula, no hay diferencia entre el fármaco y el placebo, ¿bien? Entre la intervención de estudio y el placebo. Por lo tanto, no se puede afirmar que ese fármaco, en este caso, funcione para reducir el dolor, ¿bien? Antidepresivos versus placebo para la ciática o la lumbociatalgia en relación a la intensidad del dolor. Entonces, aquí vemos, fíjense, casi 16 puntos a favor de los antidepresivos tricíclicos. Aquí vemos 18 puntos a favor de los inhibidores de la recaptación de serotonina, noradrenalina al corto plazo. Antidepresivos tricíclicos al mediano plazo. Bien, antidepresivos tricíclicos al largo plazo, 27 puntos. Bien, entonces al mediano y largo plazo los TCA mostraron reducir 16 a 27 puntos el dolor. Bien, parecía ser que entonces los antidepresivos tricíclicos no sirven al corto plazo para el dolor lumbar, pero sí sirven al mediano y largo plazo para la ciática o la lumbociatalgia. ¿Qué pasa entonces con los AINES ahora para la ciática? ¿Sí? Vamos a ver, AINES versus placebo en relación a la intensidad del dolor. Forest plot, AINES versus placebo, cambio en la intensidad del dolor. ¿Qué pasa con el diamante acá? Toca la línea de la hipótesis nula. Entonces, si el diamante toca la línea de la hipótesis nula, por más que haya una estimativa de tamaño de efecto de 4,56 puntos, no hay diferencias estadísticamente significativas entre el AINE y el placebo. No perdamos de vista que en la investigación de medicamentos, cada vez que se habla de placebo, es una pastilla, vamos a decir, que tiene que ser igual en apariencia, en olor, en color, en tamaño, en textura, en sabor, que la pastilla experimental, en este caso el AINE, ¿bien? Por lo tanto, el AINE no es superior al placebo en relación a la intensidad del dolor para la ciática. En relación a la mejoría global, fíjense, el diamante está pero muy apenitas despegado de la línea de la hipótesis nula. ¿Por qué sé que está muy apenitas despegada? Porque fíjense el intervalo de confianza. Va de 1,03 a 1,27. La línea de la hipótesis nula en este caso tiene un valor de 1, porque aquí estamos hablando de riesgo relativo, es una razón. Cuando estamos hablando de una estimativa de efecto basada en una razón, la hipótesis nula tiene un valor de 1, ¿bien? Porque un número dividido por el mismo número da igual a 0, da igual a 1, perdón. Pero este intervalo de confianza está muy cerquita. No lo toca, pero está ahí. Entonces, la estimativa de tamaño de efecto es 1,14. ¿Cómo se interpreta esto? Que hay apenas un 14% de percepción de mejoría del paciente cuando toma un AINES, ¿sí? Y está padeciendo una ciática. 14%, veremos si es algo que vale la pena o no. AINES versus placebo en relación a efectos adversos, ¿sí? Aquí tampoco toca la línea de la hipótesis nula, por lo tanto, aquí no hay riesgos eventuales de efectos adversos. Es decir, el paciente que quiere tomar un AINE y tiene ese dolor irradiado a la pierna, no le va a tener ninguna complicación en relación a los efectos adversos. Bien, vamos a ver entonces la eficacia y los problemas, complicaciones, malestares
molestias que puede traer la administración oral, intramuscular o intravenosa de glucocorticoides para la ciática, ¿sí? Entonces aquí tenemos corticoides versus placebo en relación a la intensidad del dolor. Vamos a buscar los diamantes. Fíjense este acá, bien chiquitito, toca la línea de la hipótesis nula. ¿Por qué sé que toca la línea de la hipótesis nula? Porque es un test basado en diferencia, por lo tanto, el 0 se encuentra dentro del intervalo de confianza. No hay diferencia de corticoides administrados en forma oral, intramuscular o intravenosa a nivel inmediato. Vamos al corto plazo, entre 2 y 6 semanas. Bien, aquí tenemos un diamante que cruza la línea de la hipótesis nula, 0. Otro diamante que cruza la línea de la hipótesis nula. Bien, entonces, en cuanto a la administración oral, no hay diferencias al corto plazo. Hay una sutil diferencia a favor del corticoide al plazo intermedio o medio y largo, de 5 a 9 puntos. Bien, entonces, aquí tenemos que la administración oral a nivel intermedio, ¿sí?, o en un plazo intermedio, produciría una mejoría de 9 puntos de la intensidad del dolor. A su vez, a largo plazo, este cartelito que me molesta, a largo plazo, aquí abajo, ahora cuando se vaya el cartelito, van a ver que también hay una mejoría de 9 puntos con respecto a la administración oral de corticoides. A nivel intramuscular e intravenoso, de 10 a 15 puntos a favor del corticoide en el corto plazo. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con la incapacidad funcional? Vamos a ir acelerando un poquito, si no se hace muy lento esto. La administración oral a favor del corticoide en el corto plazo entre 5 y 13 puntos y en el plazo medio y largo de 2 a 7 puntos. Se reduce esa capacidad que tiene el corticoide de mejorar la capacidad funcional. La administración intramuscular a favor del corticoide en el corto plazo mejora entre 17 y 24 puntos. La administración intravenosa a favor del corticoide en el corto plazo mejora 3 puntos la capacidad funcional. Bien, a nivel de eventos adversos no hay riesgo en ningún tipo de administración, obviamente siempre considerando una administración bien indicada, ¿sí?, una dosificación del fármaco bien indicada, una posología adecuada, ¿sí?, y en pacientes que no tienen comorbilidades asociadas que podrían verse perjudicados con el uso de corticoides. Bien, ¿qué pasa con los anticonvulsivantes en el tratamiento de la lumbalgia y el dolor radicular? Oh, este es un gran tema. Anticonvulsivantes versus placebo en relación a la intensidad del dolor y la incapacidad funcional. Ya deben ver ustedes ahí todos esos diamantes cruzando hermosamente la línea de la hipótesis nula. Bien, entonces, ni la gabapentina, ni el topiramato, ni la pregabalina son superiores al placebo en el alivio del dolor y la mejora de la capacidad funcional en la lumbalgia del dolor radicular. Díganme ustedes con una mano en el corazón, ¿cuántos pacientes conocen con lumbalgia, con lumbociatalgia, con dolor radicular, etcétera, que han tomado pregabalina? Yo la verdad que en una época he hasta escuchado a un paciente, esto es una anécdota obviamente, un paciente que me manifestó que no podía dejar la pregabalina. ¿Bien? Escuchame una cosa, mirá, a ver, obviamente este estudio todavía no estaba publicado en ese momento. Esto fue hace unos años atrás. Escuchame una cosa, no puede dejar la pregabalina, sin embargo, es lo mismo que tomar una pastilla de mentira. ¿Sí? No es superior al placebo. ¿Qué pasa con los anticonvulsivantes versus el placebo en relación a los efectos adversos? Bueno, tampoco he reportado nada de relevancia, ¿sí? Esta especie de, digamos, dependencia que me expresaba este paciente que no podía dejarla, probablemente en el caso de él se debía a otros factores relacionados a lo psicoemocional. Bien. Tema muy interesante este. Eficacia, tolerancia y efectos dosis dependientes de los analgésicos opioides para la lumbalgia. Gran estudio, gran estudio. Opioides versus placebo en relación a la intensidad del dolor. Fíjense que ya los diamantes están más lejitos de la hipótesis, de la línea de la hipótesis nula, ¿sí? Ninguno toca la línea de la hipótesis nula. Ahora bien, reducción de 10 a 12 puntos al corto plazo. Bien, paciente con lumbalgia,
¿sí? El opioide te va a reducir entre 10 y 12 puntos al corto plazo y entre 7 y 8 puntos al medio plazo, ¿sí? Dato muy importante. Ahora, quizás muchos de ustedes han oído hablar de pacientes que toman varios medicamentos. De hecho, yo tuve esta semana la posibilidad de escuchar a una paciente que estaba atendiendo un colega que recién ingresaba a la consulta y venía contenta expresándole al colega que el traumatólogo le había bajado la dosis de la pregabalina, le había bajado la dosis del tramadol, le había bajado la dosis de esto, de lo otro. Me pará, estás tomando una cantidad de medicamentos, un AINE también estaba tomando. ¿Qué pasa entonces cuando se combinan terapias y se las compara con una terapia combinada versus una monoterapia o placebo en la lumbalgia aguda o subaguda? Bien, entonces vemos este fármaco que es un diclofenac, ¿sí? Es un acetaminofén, quiero decir, con ticinadina versus el acelfanac, ¿bien? 15 puntos de reducción del dolor. Un diclo más vitamina B versus diclo en el corto y medio plazo, 8 y 11 puntos. ¿Cuántos pacientes, repito la pregunta, habrán escuchado ustedes decir, no, yo tuve un dolor radicular y el médico me dio para tomar vitamina B12? ¿Sí? Yo la verdad que también. Nicoboxil versus nonibamide versus nicoboxil o placebo en el medio plazo, reducción del dolor, 12 puntos. Bien, seguimos. Terapia medicamentosa combinada versus monoterapia en la lumbalgia crónica. Tramadol, ahí apareció otra vez el tramadol. Bien, tramadol más paracetamol versus placebo, reducción del dolor a corto plazo, 15 puntos. Buprenorfina, ¿sí? Un derivado de la morfina. Más pregabalina, un anticonvulsivante, versus el derivado de la morfina al corto y largo plazo, 27 y 23 puntos. Pero ¿qué pasa? Es este estudio de acá abajo. ¿Qué pasa? Los autores de este estudio, de esta revisión, informaron que la calidad metodológica de este estudio se veía gravemente afectada a partir de sesgo de atrición, se llama, que es cuando hay una gran pérdida de cantidad de sujetos en el seguimiento durante las evaluaciones, ¿sí? Escasez de análisis por intención de tratar, lo cual es un gran problema, introduce un sesgo muy importante en la interpretación de los resultados. Por lo tanto, no se puede confiar en este estudio a la hora de afirmar que esta combinación de terapias funcione al corto y largo plazo. Y este estudio lo coloco ya casi entrando en la recta final de esta charla que les estoy transmitiendo. Lo introduzco al final porque cuando le comento a un colega, a un gran amigo, ¿sí? A Mauro Sebastián Barone, para aquellos que lo conozcan, gran profesional, colega e investigador de la unidad de investigación musculoesquelética en el CUADI, me dice, para pacientes migrañosos y pacientes con dolor de la ATM, que es el área de investigación de él, se está prescribiendo mucho la duloxetina. Digo, mira, Mauro, la verdad que me mataste, es la primera vez que lo escucho. Déjame ver qué se sabe de la duloxetina para el dolor lumbar. Bueno, encontré este ensayo clínico controlado randomizado, ¿sí? Un estudio a priori bastante importante, interesante, que se hizo en Japón, ¿bien? De sujetos con lumbalgia, en donde encontraron lo siguiente. Las variables que los investigadores midieron, en lugar de la VAS, utilizaron un instrumento que se llama Inventario Breve del Dolor, BPI, ¿sí? Que ustedes verán acá, que mide la intensidad del dolor y a su vez tiene dimensiones que se meten con cuestiones de la actividad cotidiana, del estado de ánimo, la depresión, etc. Pero la variable principal al uso de este instrumento tiene que ver con el promedio del dolor, ¿sí? Entonces, en este renglón que yo marqué en rojo, la variable principal es promedio del dolor, grupo placebo versus grupo duloxetina. Fíjense que son muestras bastante importantes, 226 sujetos y 230 en cada grupo. Las mediciones en el baseline, media y desvío estándar, y las mediciones a las 14 semanas, ¿sí? Media y desvío estándar o cambio y desvío estándar, ¿bien? Y aquí midieron a las 14 semanas si le dolía o no le dolía en ese momento, ¿sí? La pregunta concreta es, ¿te duele? ¿Cuánto te duele? ¿Bien? Entonces, cuando comparamos duloxetina versus placebo,
¿sí? Promedio de dolor medido con el instrumento BPI. Utilizamos la calculadora de intervalo de confianza y estimativa de tamaño de efecto de la base de datos Pedro y vemos que el intervalo de confianza no toca el 0, lo cual es a favor del uso de la duloxetina. Pero fíjense la estimativa de tamaño de efecto. 0,47. 0,47 puntos. El BPI mide en una escala de 0 a 10. Y acá te dio una estimativa de tamaño de efecto de 0,47 puntos a favor de la duloxetina. Duloxetina versus placebo. Dolor ahora mismo. ¿Te duele ahora? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿cuánto te duele? Calculamos los intervalos de confianza con la estimativa de tamaño de efecto. ¿Sí? Sacamos los datos de aquí, de esto que yo marqué en rojo. Y vemos que el 0 no está contemplado dentro del intervalo de confianza, por lo tanto, bien, se asume como verdadera la hipótesis alternativa, que hay diferencia entre los grupos. Bien, ¿la diferencia es a favor de quién? Es a favor de la duloxetina. ¿En cuánto? En 0,39 puntos. De nuevo, en una escala de 0 a 10. 0,39 puntos. ¿Sí? Por lo menos no hace ruido. Entonces, en promedio, o mejor dicho, el promedio de dolor y el dolor al momento de la reevaluación fue de 0,47 y de 0,39 respectivamente. Es decir, entre 4 y 5 puntos de diferencia a favor del grupo de duloxetina, teniendo en cuenta, como decía antes, que la BPI es una escala de 0 a 10. La principal interpretación de estos estudios, ¿sí? De la mayoría de estos estudios, es que reportan diferencias estadísticamente significativas, ¿sí? Cuando veíamos los diamantitos, cuando no tocaban la línea de la hipótesis nula, eso significa que todas esas diferencias son estadísticamente significativas en favor de. Pero aquí el problema podríamos decir, o la interpretación que tendríamos que hacer los clínicos es la siguiente. Esas diferencias estadísticamente significativas no lo son desde el punto de vista clínico. ¿Y por qué digo esto? Porque se ha reportado que un beneficio clínicamente importante para que un paciente con dolor lumbar con o sin irradiación a la pierna experimente mejoría en esas tres variables que mencionamos es un cambio del 20%, ¿sí? Específicamente un cambio del 20% en la variable intensidad del dolor. El paciente que está con dolor lumbar, irradiado o no, experimenta una mejoría clínica cuando su evolución con el tratamiento es al menos de un 20%. Entonces aquí sacamos como conclusión que solo los miorrelajantes produjeron una mejoría levemente superior al 20% en la intensidad del dolor al corto plazo en la lumbalgia aguda. Y los antidepresivos tricíclicos redujeron un 27% el dolor a largo plazo. Ni los AINES, ¿sí? Ni los opioides, ¿sí? Ni los corticoides llegaron a estas mediciones, ¿sí? En intensidad del dolor. Entonces, esto nos eleva la siguiente pregunta. ¿Por qué y para qué hay tanta prescripción de medicación? ¿Sí? A lo mejor a ustedes se les ocurre un montón de respuestas. La verdad es que seguramente no hay una sola respuesta, ¿sí? Debe haber múltiples respuestas que tienen que ver con seguir una línea que responde a una empresa farmacológica, a una entidad privada, a una dinámica de manejo de un determinado efector, sea público o privado, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, eso fue todo lo que tenía para mostrarles en relación a este tema, ¿sí? Básicamente, como conclusión sería que casi ninguno de los medicamentos demuestra ser clínicamente superior al placebo. Sin embargo, muchos de ustedes seguramente se ha relacionado, se ha visto, se ha encontrado con pacientes, amigos, familiares, ustedes mismos que recurrieron a la medicación pensando que eso le iba a aportar un beneficio clínicamente significativo cuando en realidad ese beneficio, la verdad, que es poco y nada significativo desde el punto de vista clínico. Muy bien. Bueno, gentes,
Detengo grabación.